Bendiciones mis hermanos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares este domingo, Oreb en casa. Gracias por permitirnos también ser parte de su familia, de su hogar en este domingo. Queremos bendecirles y decirles también que Dios les guarde y les bendiga grande y abundantemente. El día de hoy dice, otra pandemia que tenemos que cuidarnos. Sabe que hay la pandemia, ya voy a explicar a lo que veníamos en la prédica, pero es algo que tenemos que cuidarnos durante todo este tiempo. Así que mis hermanos, vamos a alabarle al Señor, a glorificar su nombre y regresamos para ya empezar con el tema del día de hoy. Bendiciones.
estamos de regreso, mis hermanos, y como les decía al inicio, hay otra pandemia que tenemos que cuidarnos. ¿Qué es una pandemia? Es algo que empieza en un lugar y se contagia o se distribuye hacia todo el mundo. Entonces es algo que nosotros, creo que como país o como mundo se podría decir, es la primera vez que experimentamos una pandemia. A veces hemos oído de una epidemia, que ha habido tal cosa y hasta ahí ha llegado. Pero jamás hemos logrado nosotros tener una pandemia y es algo que nos tomó de sorpresa, nos enseñó a saber asumir las consecuencias, a saber sobrevivir a todo ello. No teníamos idea de qué dimensiones iba a manejarse en ese sentido. Pero con ese tema, otra pandemia que tenemos que cuidarnos, y créanme que es real y quiero invitarle a muchos a pensar y analizar en esto, es el miedo. Es algo que se empezó en un lugar y se ha expandido en todo el mundo. Y al mundo en este momento le tienen atado totalmente con este poder que se llama el miedo. Y el miedo paraliza. Yo quiero invitar a la palabra del Señor, a 1 Samuel 17, del 10 al 11. Es un versículo muy conocido, pero quiero basarme en para este tema del día de hoy. 1 Samuel 17, del 10 y 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo además a el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elija a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Yo no sé si usted ha experimentado el miedo y sabe que estas semanas que pasó, a pesar de la circunstancia difícil que se dio en esta avenida La Gasca, y ver cómo bajaba el agua, a uno le hacía sentir miedo, temor. Pero sin embargo, eso, puedo hablar desde mi punto de vista, me permitió ver cómo personas reaccionan de acuerdo a las circunstancias. Había gente que se paralizó. Veían a la persona rodando en el agua, solo se quedaban viéndole y no tenían cómo hacer. Y otras personas actuaban rápidamente y lograban sacarles. Entonces, son dos reacciones que tenemos que ver. Pero la gran mayoría de las personas en esta pandemia, desde que empezó la pandemia, que estamos por cumplir 2 años, ha comenzado a dejarse contagiar de este virus llamado miedo. Hemos ya pasado año y 9 meses, lo que estamos caminando a los 10, y por no decir ya cumpliendo el año. Creo que este próximo mes, en marzo, cumplimos 1 año, perdón. Y en marzo estamos cumpliendo 2 años. Y desde el inicio nos pusieron el miedo y cada vez era más fuerte, más fuerte. Y cada vez nos ponen el que va a pasar esto, cada vez nos ponen que está una nueva variante, que cada vez nos ponen... Y usted comienza a ver a las personas que están ya tomando una vida normal, les botan la palabra miedo y se destruyen, se esconden, se refugian, no saben qué hacer, se desesperan. Y es por eso que tenemos que echar fuera el temor, dice la palabra del Señor, que debemos aprender a confiar en el Señor. Y estos tiempos nos está valiendo mucho a todo el ser humano, para darnos cuenta en quién estamos nosotros confiando. Si estamos confiando en el temor, en el miedo, lo que nos diga la televisión, lo que nos diga el gobierno, lo que nos diga la gente común, o lo que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Qué nos está hablando el Señor? Dice el amor, dice que en el amor no hay temor, sino el perfecto amor, que echa fuera todo temor. Porque el temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Entonces, si usted se ama y ama al Señor Jesucristo, usted echa fuera todo tipo de temor. Debe aprender a confiar en el Señor. Debe aprender a decir al Señor, gracias porque tú estás conmigo. Es algo que venía impartiendo la palabra del Señor desde los inicios de la pandemia. No hemos parado, como decimos, hace 2 años arrancamos, casi hace 2 años arrancamos con lo que es transmisiones online. Nunca habíamos hecho esto, no sabíamos ni cómo hacerlo. Lo único que intentábamos llegar con esto a ustedes para que apaciguen ese miedo y sigan teniendo la confianza en el Señor. Ese fue nuestro objetivo, y que mucha gente que de pronto no conoció del Señor Jesucristo se acerque a Él, y los que conocían del Señor sigan manteniéndose firmes y conozcan más del Señor. Pero ¿qué sucedió en todo este tiempo? Yo quisiera que se analice un poco. Es que en vez de buscar más de Dios, al inicio sí buscaba más de Dios por el miedo, pero como que después más confían en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Y estamos viendo ahora que en vez de que la gente haya regresado a buscar del Señor, se ha alejado. Y no solo hablo en el sentido de ver el video o en la iglesia presencialmente.
Te cuento que ya ni siquiera en los videos se puede ver a la gente que estaba antes conectada, que buscaba del Señor, que estaba con los devocionales, que si el miércoles nosotros entrábamos en la señal, con decirle que al principio de la pandemia queríamos hacer transmisiones y se nos caían las señales porque mucha gente estaba se metía al entrar al sistema y se nos cortaba la señal, porque se caía la señal. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que tenemos menoró, ya no buscan de Dios. Comenzaron simplemente a alejarse, a refugiarse en su temor, en su miedo y solo esperar lo peor. Y eso es algo que a una persona comienza a caer. Y como nosotros vemos, de ejemplo, en Saúl, aquí en el versículo que estábamos leyendo, dice que este filisteo comenzó a increparle, a ponerles miedo, a decirles, a ver, busquen a alguien que tenga la capacidad de pelear conmigo. Y dice que cuando esto oyó Saúl, dice, y todos los israelitas, los que estaban en ese momento, sintieron, dice, consternación, se turbaron, se desesperaron. Ya no sabían ni qué hacer y tuvieron mucho, no dice tuvieron un poquito, mucho miedo, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa ahora? Más confiamos en otras cosas, y si alguien le dice, sabe que viene una nueva variante, la Omicron Plus, Delta, no sé cómo, no sé cuánto, ya, a escondernos, a refugiarnos, y a veces también a aparentar refugiarnos por no llegar a la iglesia de Cristo. Y sabe que eso me ha topado un montón. Es tan absurdo, como yo les decía el otro día en la iglesia también, que la gente se sube a un bus donde van apretados, van un poco más uno sobre otro y no se preocupan del virus. Pero el domingo, que es culto, que hay en la iglesia, que las puertas de las iglesias están abiertas, no van a la iglesia y uno se les topa en las calles y se les dice, porque mi hermano no ha ido, estamos ya teniendo presencial. No, pastor, es que usted sabe siempre el recelo, el Omicron, que es más volátil, pero usted sale a otros lados. Se les ven en los centros comerciales, se les ven en los restaurantes, pegándose sus helados, quitándose su mascarilla. Mientras que en la iglesia ni siquiera se sacan para nada y tenemos todos los protocolos de bioseguridad. Pero ese es el gran pretexto para no llegar a la iglesia. Y lastimosamente, cuando les llegue el miedo, ahí buscamos de Dios, algunos. Otros buscan ahora refugiarse en otras cosas. En vez de buscar lo que dice su palabra, el reino de Dios y su justicia. Tenemos que aprender a confiar, a echar fuera todo temor por el amor que tenemos con el Señor Jesucristo. Así que yo les invito a mis hermanos a que aprendamos a confiar. No nos descuidemos del virus del miedo, mediante la promesa del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hay confianza. Es lo que nos demuestra Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que cree en el Señor, el que le tiene en la mente al Señor Jesucristo, el que le tiene al Señor Jesús en su corazón, persevera constantemente. Dice, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los siglos. Y es algo que tenemos que invitar este día. Que usted ha estado con este miedo del virus, se ha estado con este miedo de esta pandemia, se ha estado con miedo, quitémosle la pandemia, hay otros miedos que nos están poniendo. Y usted ve que el mundo se está transformando, en vez de ser apacible, bueno, en lo más cruel. Pero sin embargo, cuando usted piensa en el Señor Jesucristo, piensa en el amor de Cristo, su vida comienza a tener una paz. Y aprende a confiar en el Señor. Entonces se debe aprender a cuidarse de estos virus del miedo. Que no salga porque están matando. Que no salga, van a comenzar a encerrarle. Y el miedo les encierra, mis hermanos. Conozco de muchas personas, he tenido la oportunidad de hacer liberación por espíritus de miedo. Tuve el caso de una persona en Guayaquil, recuerdo que tuve que ir a Guayaquil a hacer liberación. Y era una persona que llevaba 15 años sin salir de su casa. Tenía miedo. Ese espíritu de miedo le gobernó totalmente. Que ella decía, y yo le decía, ¿por qué no quieres? Dice que yo salgo, me voy a morir. Un carro pasa, me va a matar. Esto, o sea, todo veía con ese miedo. Hasta cuando pudimos mostrarle que el amor de Cristo es el que prevalece. Y comenzó a soltar ese miedo, a echar fuera de su vida ese miedo. Y verle a ella, es más, a lo que salimos a caminar para que vuelva a tomar esa confianza. Desde cuenta una persona de 15 años encerrada en su hábitat, se topó con que su barrio había cambiado. Decía, aquí vivía esta persona, aquí había esto, pero ya no hay. ¿Dónde están esas personas? 15 años encerradas.
Y así es como a veces el miedo a usted le encierra y no le deja ver las bendiciones del Señor. El miedo a usted comienza a gobernarle y le impide ver la gloria de Dios. Si usted le lee un poquito más abajo, usted se topa con que hay un muchacho que se deja gobernar por el amor de Cristo, porque él amaba al Señor y fue y peleó con este filisteo, y es más, vio la victoria, vio la bendición y se dejó amar por el Señor. Debemos cuidarnos siempre de este miedo, de este virus del miedo que nos están poniendo por todo lado, y aprender a tener nuestra confianza en Dios a pesar de las malas noticias. No estoy diciendo con esto que usted no va a recibir malas noticias. Vea, todos los días. Hay veces tengo que poner por X cosa, y ahora no solamente es el televisor el que le pone a usted las malas noticias. A veces usted se mete al TikTok, se mete a Facebook, se mete a Instagram, se mete a todas esas, y por ahí llega la noticia. Que asaltaron, que robaron, que esto, que lo otro. Muy pocas son las buenas noticias. Pero cuando usted le tiene al Señor y se deja fortalecer por nuestro Padre Celestial, usted aún a esas palabras, por más que escuchen noticias malas, usted dice: Señor, yo estoy contigo. Yo sé que tú me sostienes. Yo sé que tú me cuidas. Ahí comenzamos a ver a Jehová Rafa, a Jehová Jireh, a Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y vamos viendo cada uno de los que nos han enseñado en la palabra del Señor, cómo se ponía el nombre a nuestro Dios. Y así es cuando ellos confían, y así debemos aprender a confiar en nosotros también, declarando que el Señor está con nosotros, y a todo miedo echarlo fuera totalmente, de su vida y de su hogar, porque recuerde que también es un espíritu que, si usted hace ingresar a su vida, también transmite a su generación. Por eso hay generaciones temerosas, hay generaciones que han sido obstruidas, hay generaciones que no pueden disfrutar del amor de Cristo por causa de una puerta abierta de un familiar del pasado. Por eso es importante hasta quebrantar toda maldición, porque el miedo es una maldición que debemos aprender a quebrantar en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, ya para ir concluyendo, sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23, dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si en su corazón hay temor, su vida va a estar inundada del miedo. Pero si en su corazón hay la confianza, la certeza de que el Señor está ahí, de quien habita en su vida. Cuando usted oró, ¿se acuerda? Esa vez que dijo: Señor, entra en mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. Y usted tiene esa confianza de que Él está con usted. Dice la palabra del Señor que de ahí mana la vida. De ahí saldrá todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo que usted necesita para tener una vida en paz y en armonía. Y que si algún momento llega la muerte, usted se regocije en el nombre de Cristo Jesús. Porque para nosotros el morir en Cristo es victoria. Amén. Esa es, hermanos, la palabra del día de hoy, y le invito a que en la semana esté reflexionando si usted ha estado con este tipo de miedos teniendo en su vida. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Padre del cielo, bendito Dios, gracias, bendito Dios, por este día que nos da, Señor, por este domingo que estamos iniciando esta nueva semana. Que tu presencia nos guarde y nos bendiga. Y que si hemos estado con este espíritu de miedo, de temor, Señor, en tu santo nombre, yo le invito a usted, que a usted ahí en casa le diga al Señor: saca en el nombre de Cristo Jesús, Señor, saco de mi vida todo miedo, toda atadura, todo lo que ha atado el miedo, hoy lo suelta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro mi vida en victoria, me declaro en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él guarda mi vida, que Él es mi guardador, que es mi libertador, que Él es mi sanador, Jesucristo, el Señor que murió y resucitó en esa cruz en el Calvario, y resucitó para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Dígale: yo hoy, Señor, reprendo de mi vida y de mi generación todo espíritu de miedo, lo saco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos des toda la confianza y la fortaleza de saber que estamos contigo, Señor. Te pido también que bendigas a mis hermanos, Señor, que esta semana que iniciamos, tu presencia también esté con ellos. Y como siervo tuyo, como pastor de la iglesia, Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por permitirnos haber llegado a sus hogares y decirles que esta semana estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, y decirles y mandarles un fuerte abrazo, que las amamos con todo el corazón, pero que sobre todas las cosas el amor de Cristo es el que prevalezca en su vida.
Feliz día de San Valentín también, como celebra el mundo, pero nosotros tenemos feliz día del amor y la amistad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden también que los días miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestros tiempos de oración. Conéctese por favor, si usted necesita una petición de oración, escríbanos y estamos clamando, orando al Señor para que Él bendiga y dé respuesta lo más pronto posible a su necesidad. Gracias mis hermanos, recuerden que somos la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Oreb en Ibarra, Ecuador y la familia pastoral Tito Granda. Bendiciones mis hermanos, una linda semana. Gracias por ver hasta el final. No te olvides de seguirnos en Facebook como iglesia.oreb.ibarra, Instagram @iglesia.oreb y de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que disfrutes de todo nuestro contenido. Gracias por ver Iglesia Alianza Oreb.